Fernanda Betancourt, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Jaime? Un gusto estar aquí. Te agradezco mucho que hayas venido. Eres abogada Abogada, y vives en Poza Rica. Poza Rica. Y eres el origen de un movimiento en redes que ha tenido mucha repercusión, que se llama Las Hijas de la MX. Sí. ¿No es cierto? Es un movimiento que nace, bueno, impulsada por varias, pero tú fuiste el La de la motor idea. inicial, ¿no? ¿Por qué surgió Las Hijas de la MX y qué son? Las Hijas de la MX surge el 31 de enero de este año y surge por la violencia que acontecía contra las mujeres aquí en el país. Muchas estábamos preocupadas, pero éramos voces dispersas. Entonces lo que hice fue unir a varias mujeres que vi en redes sociales que detecté que daban la cara, que tenían pensamientos similares al mío. Las contacto, me reúno con ellas y lanzamos el movimiento. ¿Eso fue esencialmente en Veracruz o fue una cosa que... No, fue en la Ciudad de México. Se juntaron aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. La mayoría era de la Ciudad de México, yo era la única que era de Veracruz y una amiga de Monterrey. Ya. Cuando empezamos 20. Por supuesto, es un movimiento como todo en redes que no tiene un liderazgo, digo, están agrupadas ahí y tan, ¿no es cierto? Digo, un liderazgo así como un vocero, nada, pues todos a través de Twitter. No, fíjate que sí nació, el movimiento nació en las redes sociales. Sí. Pero si ya, por ejemplo, pasamos a hacer foros al Senado, estamos ya involucrada mucho con los senadores, con los diputados. Ellos nos piden apoyo cuando quieren lanzar unas iniciativas, claro, a favor de México, siempre que sea así. Nosotros posicionamos en redes sociales esas ideas. Ya. Bueno, entonces el tema de la violencia, pues es obviamente no solamente relevante para ustedes, es relevante para el país. Lo que está pasando con el asunto de los feminicidios, por una parte me resulta inexplicable y por otra parte pues es escandaloso, no sé qué pasa, pero sí es terrible. Muy terrible. Yo soy de Veracruz. En Veracruz somos el estado con el primer lugar de feminicidios a nivel nacional. Es realmente terrible. Yo creo que tenemos que involucrarnos todos, hombres, mujeres, desde casa, empezar a cambiar la cultura, empezar a educar a nuestros hijos, a los niños a que no sean violentos con las mujeres, a que respeten, y a las mujeres a no permitir la violencia. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que, bueno, este es un asunto cultural, pero pues, la verdad es que en la historia de este país, hasta donde yo tengo memoria, y tengo algo de memoria por la edad, yo no recuerdo ninguna época anterior donde esto, con esta brutalidad y con esta magnitud haya ocurrido antes, ¿no? Es decir, algo está pasando que no pasaba. Hay un clima, o sea, de impunidad, de que no pasa nada, de que cometen un delito y no hay detenidos. Eso está pasando mucho en el país. Eso nada más con las mujeres, pasa con todos los delitos. Con todos los delitos, pero con las mujeres también. Entonces dices, si hay una violación, si hay un feminicidio, no los detienen. Por ejemplo, el de abril que acaba de pasar, o sea, el juez lo dejó libre. Aún, aunque hubo saña contra ella. Pero el tipo de movimiento que ustedes tienen, por ejemplo, en lo que se refiere a la violencia, ¿cuál es, digamos, la forma de presión o de estar presentes justamente para combatir o advertir o denunciar, ¿no?, esta impunidad y esta violencia? Hacerlo visible en redes sociales, primeramente. Tenemos un equipo de psicólogas, tenemos un equipo de abogadas. A la página de Hijas nos llegan muchas denuncias. Lo que hacemos es acompañarlas, asesorarlas, llevar con ellas todo el proceso legal y el apoyo psicológico que debe tener una mujer en ese aspecto. Y hacerlo muy visible en redes sociales, porque la presión mediática sirve mucho. Ustedes son muy jóvenes en términos mediáticos, en términos del movimiento, pues nacieron en 31 de enero. O sea, son meses. Pero ya tenemos 85,000 seguidores en Twitter. 85,000. Crecimos mucho. Sí. Esos 85,000 seguidores, aparte tienen seguidores como, digamos, orgánicos, entre comillas, que son los que se mueven más ya en otro tipo de actividades, ¿o cómo es la cosa? No, tenemos los seguidores, lo que nos siguen. Sí. Y aparte, por ejemplo, nosotros nos dividimos hay un departamento de transparencia, tenemos un transparente de seguridad de la mujer,
tenemos de educación. Entonces, todos esos temas los apoya, de salud, todos esos temas los apoyamos, los aterrizamos y nos apoyamos con los senadores, con los diputados. ¿Y ahí cómo le hacen? Porque todo lo que me estás diciendo pues, son recursos. ¿Ustedes se cooperan o cómo le hacen Sí, para sostener todas esto? trabajamos y Hijas de la MX, pues no nos financia nadie. Por ejemplo, vengo de Veracruz, pago mis gastos, las que están aquí, todas trabajan, todas trabajamos, entonces lo hacemos en nuestros tiempos libres. Y en términos de la impunidad respecto de la violencia contra las mujeres, que insisto, pues no es nada más la impunidad respecto de ustedes, pero digamos es un tema verdaderamente sí, escandaloso. ¿Qué piensas? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo abatir esta impunidad? Penas más duras. Pero es que las penas más duras pueden ser la solución, pero el problema es que ni penas hay porque ni siquiera son detenidos Exactamente. ni procesados, ¿no? Ese es el problema, que no hay detenidos. O sea, ahí hay está fallando mucho, nos está fallando mucho el sistema de justicia a las mujeres porque no hay detenidos. O sea, de todos los feminicidios, yo creo que estadísticamente un 10% se detiene al agresor. ¿Tú tienes datos de cómo ha evolucionado el feminicidio en los últimos años en este país? Ha crecido, por ejemplo, en Veracruz, creció un 60% ¿En cuánto tiempo? en este año. ¿En este año? En este año. Veracruz pasó a ganarle al Estado de México, que era el estado con más número de feminicidios. Es escandaloso. Muy escandaloso lo que está pasando en Veracruz y muy grave. Había un centro de justicia para las mujeres que tenemos un año insistiendo, haciendo presión mediática y afortunadamente el 25 de noviembre ya lo abrieron, pero estuvo un año sin operar ese centro y era algo vital para las mujeres. Ahora, eso es Veracruz. ¿Y en el conjunto de la República cómo está la cosa? También hay alza en Sí, pero no hablan de un feminicidios. 60%. Debe ser No, menos. O sea, no es un 60%. Pero ustedes tienen más o menos detectados cuáles son los estados que tienen mayor incidencia. Sí, Veracruz y el Estado de México, ahí está Zacatecas. Ahora, me comentabas un poco antes de empezar el programa que ustedes no son feministas. ¿Y No. por qué no son feministas? No, nosotras no somos feministas, el movimiento no es feminista. Desde que empezamos, como el movimiento empezó siendo puras mujeres, todo el mundo decía, son feministas, y le decíamos, no. O sea, nosotros, el movimiento lo manejaban mujeres, pero siempre he dicho, al lado de nosotras estaban esposos, papás, hermanos, seguidores apoyándonos. El movimiento de Hijas de la MX fue muy recibido por los hombres, muy bien recibido y apoyado. Tanto fue apoyado que ahorita hace un mes abrimos Hijos de la MX. Ah, también hay hijos de la MX. Ya hay Hijos de la MX. Nos exigían mucho. Eso es lo que quiere decir, pero de todos modos vale la pena que te lo pregunte. ¿Qué quiere decir Hijas de la MX? Hijas de la MX, Hijas de México. Y ¿Es un título, es un nombre que se te ocurrió a ti o de dónde salió? Sí, se nos ocurrió ahí, nos pusimos de acuerdo, porque Hijas de la MX puede ser a cualquier edad. No importa la edad, eres hija de México. Eso quiere decir que hay muchas, ¿cómo se llama? Traslapes generacionales. Sí, hay en el colectivo, sí, de todas las edades y de todos los partidos políticos. Justamente por esta pluralidad que tú acabas de describir, no se identifican ustedes como un movimiento de carácter político, sino como una demanda específica. No, es apartidista. El colectivo es totalmente apartidista. Entonces, si tuvieras que definir como la demanda o el objetivo principal de las Hijas de la MX, ¿cuál sería? Abrazar causas a favor de México, todas, porque ya no nada más son de mujeres. Nos preocupa también la situación del país, nos preocupa la situación de seguridad y no nada más es sobre las mujeres. Hay masacres donde matan niños, donde matan hombres, por ejemplo la de Minatitlán, la de los Levarón también. Entonces el problema de seguridad nos preocupa mucho, la economía. Pero entonces ahí podrían tener una gran convergencia pues, con diferentes organizaciones, ONGs, etcétera, ¿no? Sí, estamos No trabajando. son las únicas que están en este asunto. No. De hecho, nos tocó organizar la marcha del 1 de diciembre junto con Chalecos. Y sí, o sea, hay mucho ciudadano preocupado por el rumbo que está tomando el país. Ya.
Y entonces, ¿qué perspectiva le ves a este movimiento, a este movimiento, Fernanda? Pues seguir trabajando y haciendo conciencia. Y Supongo que ninguna de ustedes, o la mayoría de ustedes, no se dedican exclusivamente a esto, tienen otras actividades y esto es parte como esto que me describías tú, que se cooperan por el movimiento, para el movimiento, etcétera, etcétera. Pero digo, no es obviamente algo que concentre todo su tiempo ni todo su esfuerzo. no, es en los ratos libres nos ponemos de acuerdo y hacemos. Y como somos muchas, entonces, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo y esta semana nos toca trabajar a unas, la próxima nos toca trabajar a otras y así vamos, así lo vamos haciendo. Pero lo que viene es también formar líderes. Una última cuestión que me iba a quedar en el tintero para que no quede. No son feministas, pero hay un movimiento, no estrictamente feminista, pero tiene algo que ver con el feminismo, que es el movimiento Me Too. Ante este movimiento que ha estado denunciando, bueno, no solamente en México, sino en todo el mundo, diferentes tipos de abusos contra las mujeres, ¿ustedes cómo se sitúan o cómo se posicionan? Apoyar a la víctima, estamos a favor de las víctimas, claro, pero que traten de demostrarlo, porque también no se trata de acusar y no demostrar. Puedes acabar con la carrera de una persona, con la vida de una persona, si haces una denuncia falsa. Entonces, apoyamos siempre y cuando esto se realice y vayan a las autoridades y se haga como se debe de hacer, legalmente. Porque linchamientos mediáticos no los vamos a apoyar. Estamos en contra de los linchamientos mediáticos. Sí, es algo que se le ha recriminado a este tipo de movimientos, ¿no? Que ha incurrido en este tipo de cosas. El suicidio que hubo del cantante fue por este movimiento. Entonces fue lamentable porque fue una denuncia falsa, nadie dio la cara, era una cuenta falsa y por una cuenta falsa lo acosaron muchísimo. Perdió el empleo, etcétera, etcétera. Y se suicidó. Claro. Entonces no sabemos cómo está la persona del otro lado. Entonces yo estoy totalmente en contra de los linchamientos mediáticos, a favor de la justicia, en contra de los linchamientos. Con eso cerramos, Fernanda. Te agradezco mucho. Muchas gracias por venir. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.